nunca se ven las cosas hacia adelante, porque entonces nada tenía sentido, pero cuando tú ves todo hacia atrás, como que todos los puntos se van uniendo y tú entiendes finalmente ¿no? de para qué o por qué pasan ese tipo de circunstancias o de experiencias. Ábrete a probar, que si tú no pruebas no sabes si te gusta o no te gusta, y si no te gusta pues ya sabes que ahí no es y cambias el rumbo, pero pues si te gusta tal vez puedes encontrar algo que no sabías que te gustaba, que ni siquiera pensabas, imaginabas y te gusta mucho, gracias a esa Nidia de hace unos meses o hace unos años que se permitió probarlo, porque gracias a ella mi yo del presente está disfrutando de cosas que la Nidia de hace unos 10 años no se hubiera imaginado nunca en la vida. Hello, hello, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Amiga, qué rico verte. Amiga, ¿cómo estás? Súper bien, súper bien, con mucho calor, pero todo espectacular. ¿Cómo estás? Justo te estábamos platicando eso. Bueno, contemos un chismecito. Nidia está literal del otro lado del mundo y yo estoy en el lugar donde nací, así que estábamos hablando de contraste. Yo estoy como a 7 grados centígrados. Y Nidia, ¿cuánto estás tú? 39, ahorita 39. Y nos cuentas entonces el chisme de qué fue contigo, qué te hiciste y dónde andas hoy. Y les venía contando desde los podcasts anteriores que, by the way, les contamos que hicimos varios podcasts en la misma semana precisamente porque yo me mudaba y teníamos que adelantar porque teníamos que estimar temas de traslado y a donde llegue temas de internet, de toda la logística que se necesita para grabar esto, que no es tanta, pero igual sí se necesita. Pues estoy en India, amores, estoy en India, me mudé, llegué hace menos de una semana, voy a quedarme aquí una temporada, de momento ese es el plan. Así que estoy en una calurosa ciudad porque llegamos en pleno verano y todavía no se ha entrado el verano, o sea, estamos entrando a verano hasta ahora. Y los primeros días no... Primavera. No, estamos en verano, pero como que hasta ahora iniciando, entonces el verano tiene un pico, ¿no? Como que inicia ya el verano y empieza a bajar. Entonces como que a las altas temperaturas todavía no hemos llegado. Al principio, a mí me gusta mucho el calorcito. Yo en Colombia soy muy buena adaptándome a tierra caliente. Y aquí no me va tan mal tampoco, pero uy, se siente sobre todo si uno sale sobre el mediodía, se siente como si tuvieras la fogata aquí encima, ese bochorno que te calienta el rostro bastante. Pero en general, pues en este momento me estoy quedando en un hotel mientras conseguimos apartamento. Entonces, pues aquí hay aire acondicionado, hay también ventiladores, los carros tienen aire. Llega uno a los centros comerciales, ciertos lugares, restaurantes tienen aire. Entonces, se sufre si estás moviéndote en la calle. De resto, como que no. Habrá que ver cuando realmente me mude a un apartamento. ¿Qué condiciones conseguimos? Todo el detalle. Bueno, esto es todo una travesía. ¿Qué tal en la parte del idioma? El idioma, la cultura, la gente. La gente acá a mí se me hace que es bien grosera. Es cultural, o sea, no es que sean groseros, es que nosotros, sobre todo en Colombia, somos muy lambones, ¿no? Muy, ay, sí, gracias, por favor, no sé qué, con cuidado, todo pasito, todo. Y yo entendía eso cuando llegaban ciudadanos de India a la empresa en la que yo trabajaba allá. A todos se nos hacía que era gente muy grosera. Pero estando acá, para mí todos son groseros, o sea, como que no piden permiso, como que aquí buscan su lugar, como que si tú no presionas para que te atiendan, te puedes hacer la fila como todo bien y no te atienden, o sea, eso se me hace muy grosero, pasan y te empujan y no dicen nada y eso es como... El idioma acá, bueno, la mayoría, o al menos donde estoy en muchas ciudades, tienen todo en inglés y en hindi, entonces tú te guías muy bien por el inglés, pero pues la gente habla un Hinglish, entonces generalmente uno entiende, por ejemplo, con la gente del servicio acá en el hotel, ellos no hablan inglés, no muchos, y entonces ahí entre Hinglish, porque yo hablo poquitas palabras de hindi, entonces ahí nos hacemos entender con señas. De resto ahí voy, porque yo sí tengo unas basecitas de hindi, pero son muy básicas. Me ayudan, sí, em, pero no, igual no he tenido que salir a hacer. Lo único que salí sola fue a dar una vuelta en la manzana con un poquito de nervios porque hasta grave para las redes sociales. Ay, Dios mío, conociendo, todo es muy nuevo. Yo generalmente las 2 veces que había venido antes a India venía en una burbuja, a cosas específicas de vacaciones y todo el tiempo con mi esposo o con alguien que me acompañe. Esta vez es diferente, él tiene ya un trabajo, entonces él tiene que irse temprano a trabajar y la idea es como ya desenvolverme, entonces por eso estoy haciendo como cositas solita. Pero bien, la cultura pues interesante, yo vivo mucho de fijándome cómo se dicen acá, porque acá hay lugares muy conservadores y otros no tanto, y tengo que fijarme mucho si hay chicas que tienen marcas de casada, por ejemplo, esta es como una señal de casada y estas pulseras también. Hay otras como un collarcito específico dependiendo de la religión. ¿Por qué? Porque es que si tú eres soltera, en teoría tienes derecho a vestirte de como tú quieras. No como tú quieras, pero pues tienes una amplia gama de opciones. Pero si tú eres casada, ya eres una señora casada y tienes que guardar la compostura. Entonces hay ropa que no es para señoras casadas.
eso es cultura acá, yo no vine a cambiarla, a nosotros nos hace mucho ruido porque nosotros somos más libres en nuestros países, pero pues así es acá y la idea es adaptarme, la idea es no llamar mucho la atención, sobre todo por seguridad, mientras uno conoce el área. Entonces hoy mi outfit es muy indio. De por sí cuando me he visto así la gente no se da cuenta que yo no soy de aquí hasta que no hablo o hasta que me hablan y yo quedo como, ¿qué? Pero de resto bien y al principio me hacía mucho ruido, pero poco a poco he entendido que es más por mi seguridad y mi tranquilidad, porque aquí suelen ser muy mirones o muy manilargos. No todo el mundo, no hay que generalizar, pero pasa mucho. Entonces, estos tipos de señales como de que soy casada, como que ya me dan una posición en la sociedad de respeto y cosas así, y pues igual no puedo cambiar la cultura de ellos, así que lo mejor es como adaptarme, no perder mi esencia, pero tampoco ponerme en riesgo solo por querer marcar mis cosas a como ven. Entonces, eso les cuento y ahí les estaré contando todo. Todo. Y aparte, para nosotros también es un reto grande porque los horarios son 10 horas y media de diferencia. O sea que acá son en este momento que estamos grabando, faltan 5 para las 6. ¿Y tú qué hora? 6 de la tarde. ¿Tú qué hora tienes allá? Yo tengo 7:25 de la mañana, entonces ya verán, me despertaba a las 6 de la mañana para estar todo para arreglar todo esto aquí, porque además no estoy en casa, estoy en zona posada por aquí porque no vivo en esta ciudad, soy de visita también. Entonces, sí, se hacía como que ya perteneces estudiar. Y bueno, yo vine aquí también por una serie de eventos familiares, entonces he estado como que de cosa en cosa de libre, pues he estado viendo muy poquito. Este, se hacía un reto, pero igual creo que ambas lo disfrutamos, ¿no? En poder encontrarnos y compartir diferentes temas y siempre que hay de alguna manera también es como hacer un poquito de terapia, entonces, para mí. Sí, es un espacio muy lindo. Ya igual se me hacía falta como tener este espacio y digamos que esto no es en nuestros planes. Sí pasaron varios días antes del capítulo. Ustedes igual lo van a ver pues cada 8 días, pero en nuestros tiempos reales grabamos como 3 días seguidos así súper y ya después de un buen tiempo que no iba hasta ahorita volvimos a grabar, entonces como que se siente el hueco. Pero, igual no estaban nuestros planes, no estaban mis planes cuando iniciamos este proyecto y nos hemos adaptado bastante bien. Mientras yo también me organizo, llego al apartamento y puedo encontrar otros horarios y mirar cómo. El problema es que es eso, o sea, acá me siento un poco cuando está amaneciendo allá, porque si no cuando está anocheciendo allá, acá ya es como tipo medianoche, como que son horarios muy zafados y ahí vamos. Pero pues Y ya sabemos que tú no eres una night person. y yo no soy night Eso, sí. ya cosa. Me he quejado de eso toda de la vida. Ya hacemos aquí, ya separan mi cámara, nos traje la otra cámara, entonces sé que no está en la mejor calidad, pero lo importante es la información y lo que venimos a compartir. Así que ya terminando el chismecito, pues entramos al tema de hoy. Y el tema de hoy que nos convoca es la crisis de los 30. Entendiendo crisis como eso que pasó que fue un parteaguas en tu vida, entonces no lo entiendas como un problema, sino como algo que marcó una diferencia y fue un antes y un después para cada una de nosotros. Y se me hace muy interesante este tema porque creo que mucha gente pasa por ahí con miedo. Entonces, ese tema de los años del año 33, cuando cumple 33 años, que justo mi vida está en su año 33. Curioso. Entonces, creo que mucha gente llega todavía con un poquito como de miedo. Yo he tenido, en mi experiencia, pues empezando a contarles, que he tenido como esta diversidad de puntos de vista, porque ya pasé por ahí hace rato, yo tengo referencia igual que hice en este momento, pero pues sí tenía muchos amigos que le tenían como que mucho recelo a los 30, que como que esa idea de que ya llegas a los 30 y como que ya hay que tomarse las cosas más en serio, ¿no? Ok, problemas técnicos, todavía regresemos. Y les contaba que en mi experiencia personal, yo disfruté mucho cuando cumplí 30 años, por alguna razón siempre había soñado con cumplir 30 años. O sea, como, no sé por qué, no lo puedo explicar, pero tenía mucha felicidad de cumplir 30 años. Y algo que no sé exactamente dónde fue que lo vi, pero me lo copié de algún lugar, estoy segura de eso, que cumplí 30 años y cada uno de los meses de ese año hice algo nuevo para mí, o sea, algo que nunca había hecho en mi vida. Fue la primera vez que me hice un tatuaje, por ejemplo, que era algo que yo había guardado hasta los 30 años, porque era algo que yo quería hacer en los 30, ¿no? Bueno, por mis razones personales. Pero hice muchos viajes a lugares que para mí eran como muy icónicos y cada mes hice como algo nuevo, ¿no? Entonces, sí, de ahí también les cuento que fue la primera vez en mi vida que vi una película de terror porque no se la había hecho, porque me daba como mucho pánico. Y aparte que no le encontraba sentido, hasta ahora no le encuentro sentido, pero era algo que tenía que probar, digamos. Entonces fue como que la primera vez en mi vida que vi eso. Entonces hice como que muchas
primeras veces durante todo ese año porque cada mes hacía algo grande, importante para mí. O sea, así me lo disfruté porque siempre quería tener 30 años. La crisis para mí vino 2 años después, con todo el tema que ya les comenté del tumor cerebral, de la hipnosis, de toda la parte médica y tal. Pero fue muy interesante porque, o sea, en ese mismo año, en el 2012, que para mí eso era un año 5, y se imaginan, un año de muchos cambios y tal, este, para mí también fue como, desde el principio fueron como un montón de cambios. O sea, yo estaba en un proceso para entrar a, bueno, eso es otro chiste, pero estaba en un proceso para entrar como que a otra etapa de mi vida, y eso se cortó por el tema del diagnóstico médico. Y también fue el año en que finalmente me dieron la residencia, ¿no? Como que también fue como otra parte de aguas, no sé, como que ya terminé toda esta parte anterior y ahora empiezo una nueva. Y fue el año que, ya les dije, empecé con todo el tema médico. Empezó, o sea, ahí mismo, o sea, eso fue el 30 de enero, fue cuando me tocó ir por primera vez al hospital. Y de ahí a todo secundando, pues todo ese año me la pasé así, de médico en médico. Pero también fue el año que nació mi sobrina, que es mi ahijada además, que me encanta, la adoro mucho. Entonces fue como que un montón de cambios en ese año, ¿sabes? Para mí fue como que sub y baja, y vuelta. O sea, no terminaba una cosa y había otra, y había otra, y había otra. Y sí siento que ahí fue cuando sentí esto de lo que tanto la gente comentaba, ¿no? Como que es un momento donde como que la vida realmente pone a que te estés más serio, ¿no? O sea, que como que ya te des cuenta que tienes más responsabilidades, no sé, contigo mismo, digamos. Y si la gente que tiene familia, que también con la familia, ¿no? Pero esa fue, digamos, un poco de la historia mía. Y aún así, creo que le tengo mucho cariño a los 30. O sea, para mí, después de los 32, fue una etapa de muchos cambios, de como que volver a nacer de alguna manera, después de la cirugía, después de la rehabilitación. Y también fue como volver a encontrarme con relaciones importantes en mi vida, ¿no? O sea, fue una década donde pude sanear de alguna manera todas esas relaciones que había dejado como que a medias, ¿no? Porque ya saben que, como les dije, soy Tauro. Ya me entenderán los Tauro que para nosotros decimos hasta aquí, es hasta aquí. Y antes yo era muy así, muy recta, no sé, como muy estricta con eso. Entonces cuando yo decía, ya esta relación no va más, y era, chao, o sea, nunca más te veo, si te veo no me acuerdo. Y era muy tajante, quizás depende de las cosas que aprendió. Pero sí fue una década donde pude rezar, sí, un montón de cosas, también conmigo misma. Entonces le tengo mucho cariño a esta etapa. Lidia, ¿cómo fue para ti? Te tengo un chisme. ¿Cómo Venga, estás viendo para ti? Cuando propusiste el tema, yo me puse a pensar porque en mi cabeza la crisis, es por ejemplo cuando hablan de la crisis de los 40, ¿no? Que es malo generalizar, pero se habla mucho de que los hombres o las mujeres empiezan a salir con gente menor, o las mujeres o los hombres empiezan a querer ser otra vez los nuevos muchachos, entonces que vayamos de rumba y que hagamos lo que no vivimos en los 20. Cuando propusiste eso, yo dije, bueno, no siento que me haya sucedido algo parecido, pero entonces me puse a recordar mis 30 e hice consciente de algo que no traía conscientemente ahorita. Justo en mi cumpleaños número 30 fue mi último turno de trabajo en una multinacional en la que yo trabajé en Colombia. Yo trabajaba en una multinacional minera donde conocí a mi esposo. Y ese trabajo fue un sueño para mí desde que yo me graduaba. Yo soñaba con turnos 14, 7, 14 días internos, 7 días en mi cabeza. En 7 días tú puedes casi que ir a cualquier parte del mundo. Sí, o sea, que te puedes demorar poquito si vas lejos, pero puedes ir a cualquier parte del mundo en 7 días. Entonces yo decía, no, cada 14 días, 7 días de vacaciones, no. Al principio yo me gocé, yo creo que los primeros 2 años en esa empresa trabajé 3 pasaditos, me los gocé un montón, yo vivía muy agradecida, pero con el tiempo yo también estaba estudiando cositas como coaching, terapia holística, todas las cositas y las herramientas, o varias de ellas, o no todas, varias de ellas, con las herramientas con las que acompaño a mujeres ahorita. Y ya para los 30 yo ya me había como graduado de terapeuta y ya estaba ejerciendo, empecé a abrir mi negocio virtual, a tener citas, entonces balanceaba mi trabajo en la mina con las otras cosas, aparte estudiaba. Yo sacrificaba muchas cosas ahí porque sacrificaba sueño y descanso, porque allá trabajaba uno una semana de día, una semana de noche, y en la que era semana de día no me daba la vida para hacer tanto, entonces cuando era semana de noche yo dormía poquito. Uno llegaba a dormir tipo a las 6, después se iba uno para a descansar.
Y entonces yo dormía hasta mediodía y me levantaba. Y de ahí al resto me ponía a trabajar, a atender citas y luego alistarme para ir a trabajar. Por lo tanto, pues estaba agotada y aparte yo estaba cansada de la vida en la minería porque es lindo, pero es bastante, es muy desgastante. Y yo ya quería dedicarme a esto, o sea, ya sentía muchísimo el llamado, incluso el profe que compartimos las dos, el profe Lucho, ya me decía, pero pues te está llamando, o sea, ya necesitas empezar a dedicarte a eso, abrirle más espacio a eso, porque ya no estás encontrando un disfrute ni gozo en tu carrera, etcétera, etcétera. Y yo estaba ahí en ese, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque en ese momento de mi vida no era que ganara mucho, pero para la vida de soltera que yo tenía ganaba bien, ganaba lo suficiente, o sea, me daba gustos de viajar, de comida, de ropa, de cualquier cosa, vivía bien, o sea, ganaba bien. Y tenía una buena vida, pero no me sentía completa. Eso que tú sientes como que algo te hace falta. Yo soñaba en ese momento con la vida que básicamente tengo ahorita, que era una vida con horarios flexibles, donde pudiera tener mucho espacio para trabajarme a mí, para aplicar herramientas en mí, para poder meditar sin afán, para poder tener una vida tranquila. Y en ese momento, cuando iba a cumplir los 30, o sea, entre los 29 y medio hasta los 30, tomé la decisión, me voy a retirar. Hice cuentas con mis ahorros, a ver para cuánto me alcanza y dije, ya no puedo más con esto, estoy muy cansada, muy agotada, esto ya no va más, yo de verdad quiero dedicarme a otra cosa, yo de verdad quiero probar algo diferente, vayamos a ver qué pasa. Y decidí renunciar. En ese momento mi esposo era mi novio, cuando decidí renunciar y él me dijo, si tienes ahorros, vive con tus ahorros hasta donde te dé y ya después yo te apoyo, que creo que ya lo había dicho en uno de los otros capítulos anteriormente. Y eso me dio más confianza, entonces dije, de una, me lancé y renuncié y desde ahí ha sido hasta los 33 que voy a cumplir este año, ha sido, pues en parte de agua es bastante significativo. No dejé del todo la geología, hubo momentos que trabajaba como consultora esporádicamente por aquello de los ingresos, porque pues, como ya les había contado, mi negocio todavía no me da para sostener una vida como tal. Y ha sido esa diferencia de entonces en una vida antes de los 30 sufría por falta de tiempo y ahorita sufro por economía, sufriendo entre comillas de que es lo que uno siempre siente que algo le hace falta, ¿no? Sin embargo, no me arrepiento de esa decisión, siento que soy más plena, más tranquila, más saludable, sobre todo emocional y mentalmente ahorita. Y eso ya es una ganancia grandísima y el resto es proceso, entonces yo igual siento que estoy en el proceso y lo como dijo Gina es el proceso que lo hace sentir a uno más adulto, más grande y siento que es eso, como ya hacerme cargo de lo que realmente quiero, a lo que me quiero dedicar, independientemente de que como se vean las cosas. Me lo he replanteado muchas veces realmente como, ¿será que sí es este el camino? ¿Será que sí es por aquí? ¿Será que estoy? En última siempre me recuerdo que nunca una decisión que tomes es una mala decisión y que todo juega a mi favor. Entonces yo ahí sí, hacia adelante con mi decisión y hasta que no sienta como un llamado diferente tan fuerte como el que sentí para tomar esa decisión, digo, bueno, por aquí es y algo habrá para mí en todo este proceso. Me gustó mucho, yo creo que hay este speech de Steve Jobs que hace en la grabación de una universidad, que es muy conocido en un momento de redes sociales, se veía cada rato, pero me gusta esta parte donde él dice que nunca se ven las cosas hacia adelante, porque entonces nada tenía sentido, pero cuando tú ves todo hacia atrás, como que todos los puntos se van uniendo y tú entiendes de finalmente no de para qué o por qué pasan ese tipo de circunstancias o de experiencias. Y haciendo un poquito ese recuento, para mí que ya terminé la década de los 30, igual les cuento que yo siento que tengo 28 años, ¿no? Mi cuerpo es como de 28. Mi corazón también. Entonces, pero ya que terminé esa etapa, sí entiendo, o sea, viéndolo atrás, y justo ayer conversaba con una amiga y viendo hacia atrás, entiendo y puedo ver como que para qué me sucedió todo eso. O sea, y yo he pasado con cosas complicaditas, pero sí, ahora lo agradezco, o sea, agradezco cada una de esas cosas. Yo lo puedo hablar, lo puedo comentar desde el agradecimiento, incluso también desde el reconocimiento personal, ¿no? Que es algo que estoy trabajando mucho este año, me año 8. Y lo veo desde esa otra óptica, ¿cierto? De decir, wow, o sea, qué chévere que pasó esto, porque esto me permitió conseguir tal cosa, aprender esto, conocer a tal persona. Y ya llegaremos a la etapa de los 40, pero fue fue a los 39 años cuando yo te conocí, hermosa. Cuando nos conocimos. Sí. Yo ya se estaba cerrando esa década. Y ahí fue que nos conocimos en medio de la pandemia, ¿cierto? En el 2020. Y el 2020 para mí marcó mis 40 años, que ya será otra historia para otro episodio. Pero sí, nos conocimos a los 39 años y para mí fue como otra vez, otro renacimiento, ¿no? Entonces, y acá en capítulo ya les contaré, no sé cuándo hablaremos de esa década, o cuándo hablaré yo, porque mi todavía no llega ahí. Em,
Pero No ya creo que será- vamos a esperar hasta que yo llegue, tranquilos, tranquilos, sí. Hablaremos, encontraremos un espacio. Voy a invitar a alguien para hablar de eso. Pero para mí también, por ejemplo, los 40 sí fue, ahí sí sentí como ese miedito, básicamente porque cuando yo era muy jovencita, o sea, y me acuerdo que desde que era muy niña hasta como los 20 años por ahí, yo siempre decía, solamente quiero vivir hasta los 40 y después de los 40 ya no, porque ya, o sea, es que uno a los 18 años piensa que alguien de 40 es muy viejo. Muy viejo. Entonces yo me la pasaba diciendo eso. Yo a los 40 ya me quiero morir, porque ya suficiente de vida, ¿no? Entonces, claro, cuando llegué a los 40, decía, Dios mío, no quiero que pase esto. O sea, cancelado todo lo que he hecho desde mi juventud, mi infancia y tal, ¿no? Entonces, ahí sí me tenía como ese miedito de que, ¿qué va a pasar? Y ahora lo entiendo, que de una manera sí fue una muerte también, ¿no? Pero bueno, eso ya será para otro capítulo, para otro episodio. Pero sí, para mí los 30 se marcaron definitivamente una crisis, entendiendo crisis como algo que separa tu vida, ¿no? O sea, y viéndolos atrás, agradezco cada uno de los momentos, cada una de las personas, haciendo una evaluación de todo, siento que fue más lo bueno que lo, entre comillas, malo, ¿no? Y cada una de las experiencias que viví me permitieron conocer a muchísima gente que me dio muchas alegrías, que me ayudó mucho, amigos que todavía mantengo. Y sobre todo me llevó a mí a conocerme en puntos y en formas que yo nunca imaginaba, ¿no? O sea, ya lo dije antes también, todo el tema de las enfermedades es un tema que, que te enseña mucho. Es un desafío tan grande que nos toca, o sea, conocer cosas de nosotros que nunca habíamos imaginado que lo teníamos. Para mí fue eso. Y les diría a todos que no le tengan tanto miedo a los 30, que se lo gocen. By the way, cuando estabas comentando de que mucha gente cree que sale con gente joven, les contaré que no lo busqué yo, pero por razones de la vida, esa fue la etapa donde las citas que tenía todas eran con gente menor que yo. Creo que también por el tema del cambio de cultura. Entonces, porque todos no pensaban que yo tenía la edad que tenía. O sea, yo en ese momento ya tenía, tipo, no sé, 35, y todos me decían, no tienes 35. Entonces, claro, las citas que tenía era con chicos como de 26, 27, y yo aburridísima del tema, ¿sabes? Porque, o sea, decía, quiero conocer a alguien más grande, ¿no? Pero pues no había, en ese momento no había. Pero igual me divertí mucho, conocí muchos amigos como yo que hasta ahora mantengo, y sí fue una etapa como que muy, muy interesante. O sea, para mí se dio eso no porque lo busqué, no porque me sentía, sabes, como que mayor o un problema con edad, pero era porque las circunstancias del momento pues estaban así. O sea, vivía en una ciudad donde la mayoría de la población era jovencitos, y entonces era pues muy complicado encontrar gente de mi edad. Entonces cada vez que salía o algo, la mayoría eran chicos menores de 30, ¿no? Y yo sé como si, ay, no, qué aburrimiento. Pero igual se disfrutó y se gozó. No, y es que, aparte que yo siento que nosotros genéticamente, o sea, inconscientemente también, cada vez que cumplimos una década, cambia un algo. O sea, cuando cumplen los 10, bueno, en América Latina marcan mucho más como los 15 para las mujeres, pero pues por ahí, ya cuando cumplen los 20, entonces ya te das cuenta que ya no eres un adolescente, sino que empiezas a ser como un adultito, pero pues un adultito todavía como un poco infantil. Pero ya cuando te marcas los 30, ya eres un adulto real. O sea, ya no eres el adultito con ciertos rasgos infantiles, sino ya automáticamente te cambia ese chip. Y yo recuerdo con mis amigas antes de los 30 que me decía, Dios mío, hay una novela acá muy famosa en Colombia que se llama Betty la Fea. Sé que hay versiones por el mundo de esa novela. Y hay una frase muy icónica de una chica que dice, Marce, los 30 me respiran en la nuca los 30. Y pues así estábamos nosotros como, no, los 30. Aparte que yo tengo un grupo de amigas de que somos 4 y 2 somos del 93 y 2 son del 95. O sea, nosotras 2 llegamos primero a los 30 pues a todos los años igual. Y es muy curioso, pero ya ahorita todas estamos dentro de los 30. Y sí se siente el cambio. Yo, por ejemplo, en mi etapa de los 30 hasta los 33 que voy a cumplir, yo me comprometí, me casé y aparte me mudé a India. O sea, que es una cosa que uno dice, ¿qué es? Siento que es lo que tú dices, como que lo impulsan a uno. Bueno, vamos a ver qué es lo que quieres. Yo soñaba mucho con salir del país. Se los juro que nunca pensé en India. O sea, yo me visualizaba en Canadá, en Estados Unidos, en Europa. Ya, básicamente, nada más tampoco. Digamos que Oriente y Medio Oriente sí me llama mucho la atención, pero más como de visita por la cultura y por cosas así. Jamás en mi vida me iba a imaginar que yo iba a terminar casada con alguien de aquí, mucho menos mudando de aquí. Claro que cuando tú te casas ya sabes que es una posibilidad muy grande,
Pero pues sin embargo, o sea, de que sea una posibilidad que se dé también es un bache bastante. Y así estoy, o sea, mucho movimiento, muchas cosas, porque claramente los 30 te tienen que preparar para los 40, que aunque no he llegado allá, sí en cuanto a numerología, astrología y muchas cosas, los 40 son una etapa en la vida en la que tú ya tienes que haber definido ese algo que tú quieres ser, como esa esencia, como esa misión de vida que podemos llamarla de alguna forma. Y los 30 te tienen que preparar para eso. Y por eso vamos a hacer un capítulo de eso con una invitada, yo creo, un invitado alguien que pueda opinar y yo participo en preguntar. Porque es una etapa muy importante. Entonces, claro, esta etapa de los 30 te prepara un montón y te puede mover un montón. Y yo he pasado por, o sea, en 3 años, o sea, imagínense, me faltan todavía varios años para terminar esta etapa y he tenido tanto movimiento. Y no se puede ver como el nuestro, se puede ver como que fuiste mamá o como que te divorciaste o como son cositas así. La idea no es encasillar la experiencia, sino que entiendas de la experiencia a tus 30 y de qué te están mostrando estos años según tu vida, según el proceso que tú llevas y según los acontecimientos que se presenten, para que tú empieces a integrar, a aprender y a prepararte para los 40, que es cuando ya en teoría los seres humanos deberíamos saber para qué estamos aquí. Es algo muy abstracto y es independiente para cada quien, pero por eso es que la crisis de los 40 es tan fuerte para muchas personas, porque llegan a los 40 más desubicados que centrados, siento yo. ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí, o sea, sí has tenido una... A la que no le va a pasar obviamente a todo el mundo, ¿no? Pero sí le pasa a mucha gente que en los 30 hay tantos cambios, ¿no? Hay tantas variantes y estadísticamente también, o sea, la gente, digamos, termina de estudiar la universidad o sus profesiones tipo 23, de 23 a 27 años, ¿no? Y luego empiezas toda esta vida laboral y más o menos entre los 35, de 35 como hasta los 39, yo creo que es esta fase donde tú dices, o sea, realmente estoy haciendo lo que quiero, o sea, porque como que te das cuenta que tal vez te equivocaste, ¿no? O sea, tal vez la carrera que tú estudiaste no era lo que querías, ¿no? Y entonces es como que volver a hacer este balance. Yo también conocí varios amigos que hicieron eso, o sea, que se dieron cuenta que no era por allí y luego van a esos dos caminos de, o sea, me aguanto porque tengo tales y tales responsabilidades y, bueno, si hay familias y hay hijos, obviamente es un poquito más cargado, ¿no? Y el otro camino es decir, ok, me aviento y pues me doy, o sea, busco algo que sí, con lo que sí conecto, ¿no? Con lo que sí siento que es para mí. Entonces hay como que estos dos caminos y lamentablemente también mucha gente se queda como que en la parte segura, porque normalmente se entiende, o sea, cuando ya tienes, no sé, que pagar casa, que pagar colegios, que pagar una vida familiar, es mucho más complicado hacer este tipo de cambios, ¿no? O sea, como que quedarte en el vacío y saltar a algo para buscar algo que realmente te gusta. He conocido de los dos lados, gente de los dos lados, y o sea, nada que juzgar, cada uno va también tomando lo que puedes cargar, ¿no? Yo hice un cambio grande también de profesión más a mis 40, pero básicamente fue por eso, porque yo ya me podía como cargar, porque ya se sentía como un peso lo que tú dices, entonces se sentía como un peso tan grande que pensar que tú tenías como que la estabilidad económica, o sea, igual te sentías súper holgada, ¿no? Creo que sí, creo que hay como que varias cosas que suceden también. Mucha gente en los 30 se divorcia, ¿no? Ya mucha gente se vuelve mamá también. Entonces, o sea, como que muchas... es una edad, es una década donde pasan tantas experiencias, porque ya tienes como que también la edad para que suceda, que si en algún momento se puede sentir así, se puede sentir como que estás muy perdida, ¿no? Como que estás como que, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Cómo es esto? ¿Dónde me voy a ir? O sea, ¿qué va a pasar para mí? Y sí también hay grupo de personas a las que admiro mucho, que como que lo tienen muy claro desde muy chiquitos. No es como que no, eso es para mí y yo quiero hacer eso y quiero hacer otra cosa. Y tienen como una vida algo más tranquila y chévere, ¿no? O sea, chévere porque se les da de esa manera para ellos. Para mí no fue así. O sea, para mí fue como que muy sub y baja por todos los cambios que tuve en la vida. Pero sí, es una década, para mí fue una década muy bonita. Muy bonita, donde también conocí el amor, fue la primera vez que me abrí la experiencia de entrar a una relación como mucho más seria, digamos. O sea, fue la primera vez que me di la posibilidad también de explorar más todo ese lado, ¿no? Ya les contaré eso también en algún momento. Pero así fueron como que, ahora que estoy recordando y escuchándote también, o sea, cada año de esa década de los 30 tuve un montón de cosas, ¿no? También, y para mí particularmente, y sé que mi experiencia es como que muy particular, fue una década donde yo volví también a la universidad. Entonces, yo era la alumna no tradicional, literal se le llama así, alumna no tradicional acá en Estados Unidos. Porque claro, todos son como de
19, 20 y yo era la única de 36 años. Pero me sirvió mucho. Entré a la universidad, a una universidad que yo soñaba entrar. Entonces sí fue una experiencia también muy linda. Por eso digo que para mí toda esa década marca muchos cierres, muchas cosas impresionantes y viéndolos atrás me divertí un montón. Entonces, sí, muchas crisis, pero también mucho gozo, mucho viaje, mucha alegría, muchas primeras veces y sí lo recuerdo con mucho cariño. Bueno, amiga, y tú que ya la completaste la década, ¿cuáles son esos tips, sugerencias o consejos que nos puedes dejar a los que estamos atrás? Perfecto. El primer tip, no se dejen llevar por ninguna de las experiencias de otras personas. Viva su momento, viva su vida. Sí les diría que pasen mucha información por sus cuerpos. O sea, como que pregúntense realmente si lo que están haciendo es algo que yo quiero hacer o es lo que yo estoy pensando que los demás o la sociedad o papás están esperando de mí. Porque también hay mucho de eso. Sobre todo en la parte social me parece que es como que muy fuerte. Entonces sí, es como que sean más egoístas. Sean más egoístas porque va a ser una década que como que da las bases de lo que viene después, lo que tú decías, no te prepara para las 40, para después. Y sí también les diría, ahorren mucho, inviertan su dinero, eh, tomen clases de finanzas, que es una década muy buena para que tomes clases de finanzas y empieces a ahorrar, porque es una época o sea, que si tú empiezas desde ese momento, vas a empezar a generar riqueza con mucha más facilidad. Entonces sí les diría, tomen clases de finanzas, tomen clases de inversiones, inviertan su dinero. Y lo tercero es que generen su fe. Cualquier fe que tengan, o sea, háganla más grande, entren más allí, dense la oportunidad de eso, porque eso también va a ser una base gigante para todo lo que viene después. Así que esas tres cositas se les dejaría, me la había usado, me la había dado, pero siento que esas son cosas como que muy importantes para todos. Bueno, y para las personas En lo que vas en mi vida, con todos los cambios que vas hasta ahora, en lo que vas de tus 30, ¿qué dirías tú? bueno, yo les hablo a los que están atravesando conmigo y tal vez a los que están por debajo, que están en los 20 todavía. Siento que en los 20 uno tiene mucho miedo de los 30, tal vez porque uno inconscientemente sabe la responsabilidad que se viene, aunque ya no hay más excusa de que eres todavía un poquito adolescente de cierta forma. Pero yo siento que sí es muy importante que lo pasen, como dijo Gina, todo por el cuerpo, pero que se den la oportunidad de experimentar. Yo conozco muchas personas como yo, atravesando los 30, que no les gusta lo que hacen o que por lo que sea llegaron a donde están, más no por ellos mismos, sino por sugerencias o por circunstancias que los llevaron y les da muchísimo miedo el cambio. Y yo los invito, que fue como yo hice mi proceso de cambio y con el que todavía lo realimento todos los días, siempre preguntarme qué es lo peor que puede pasar. Y dentro de eso, entender que el mayor miedo es morirse, ya sea de hambre o morirse, no sé, de tristeza o morirse de soledad o morirse. Y no es tan real que uno llegue a morirse por eso. Entonces es como entender que es lo peor que puede pasar y aventarse porque por quedarse uno en lo seguro se pierde uno de experimentar más cosas, se pierde uno de vivir. Sobre todo siento yo que yo me estaba perdiendo de vivir muchísimas experiencias y aún así todo esto, o sea, el pensar en mudarme aquí también me dio mucho miedo, cuando empecé una relación con una persona de aquí también me dio mucho miedo porque somos tan diferentes en muchos aspectos, que Gina me ha acompañado casi que en todo el proceso. Cuando tengo ciertas cosas, ella ha convivido como con más variedad de culturas que yo, y yo como que me guiaba mucho por ella y me sirvió mucho su acompañamiento también, sus consejos y demás. Pero básicamente, en resumen, lo que ya me decías, ábrete a probar, que si tú no pruebas no sabes que si te gusta o no te gusta, y si no te gusta pues ya sabes que ahí no es, y cambias el rumbo. Pero pues si te gusta tal vez puedes encontrar algo que no sabías que te gustaba, que ni siquiera pensabas, imaginabas y te gusta mucho. Y eso he encontrado yo en todos estos cambios, esta experiencia, muchas cosas que jamás se me cruzó por la cabeza que podría disfrutar y que ahorita solo cierro los ojos y agradezco y digo, ay, gracias a esa Nidia de hace unos meses o hace unos años que se permitió probarlo, porque gracias a ella, mi yo del presente está disfrutando de cosas que la Nidia de hace unos 10 años no se hubiera imaginado nunca en la vida. Y eso no tiene precio, no tiene absolutamente comparación con nada. Me encanta, me encanta. Sí creo que también agregaría ese tip que acabas de decir, experimenten un montón. Experimenten, no tengan miedo a nada, hagan estos cambios grandes porque después ya no,
pues ya no se puede dar. Así que mejor en el momento y avanzar y siempre háganlo con miedo. O sea, el miedo va a existir y el miedo va a estar. Y el único mensaje del miedo es decirte que eso que vas a hacer no lo conocías. Entonces, no es que no le agreguen nada más de información. El miedo simplemente te está diciendo, esto es diferente y no lo conocemos y ya. Entonces, con mayor razón, es el momento de hacerlo y de experimentar. Me encanta, hermoso. Sorry por las fallas técnicas, pero bueno, estamos literal del otro lado del mundo. Sí, acá la idea es gozarlo y una frase que yo le dije a mi amiga hace unos días que tuvimos también un cacharro, dijo, primero hecho que perfecto, ya. Estamos jugando, es también de divertirnos y la verdad lo disfrutamos mucho y yo sé que las personas que nos escuchan aquí también pueden disfrutarlo. Si están aquí, si se quedan hasta el final como ahorita es porque lo están disfrutando. Entonces, bueno, aprendan con nosotros, vivan esta experiencia que nosotros también aquí estamos creciendo, experimentando, probando, pero sobre todo disfrutando y siguiendo nuestro corazón porque es algo que nos apasiona un montón. Y yo, como siempre, amiga, lo disfruto muchísimo. Este espacio lo amo, ya te extrañaba. Sí, también extrañamos. Y nada, espero que si tienen algunas preguntitas, si quieren compartir sus propias experiencias, le pueden hacer en los comentarios. Cualquier pregunta de las cosas que hemos dicho, cualquier aclaración también lo pueden hacer. Y bueno, suscríbanse, por favor. Este proyecto es para ustedes. Si nos acompañan, pueden expandirlo mucho más. Compartan también, pónganle un like. Ya saben todo lo que YouTube nos pide siempre. Y les agradecemos por su presencia. Un besito a todos. Amiga, te amo mucho. Ya nos vemos pronto. Ok, mis amigas. Les envío muchísimo amor, les enviamos amor y así que también porfa déjenos amor aquí. Cualquier tema de lo que quisieran hablar, de lo que quisieran curiosear, nos lo dejan aquí también. Besos, bye bye. Bye bye.